Libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón a este primer mandamiento de amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Te alabo, Señor, por tu obra redentora en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Hoy rindo mi vida a tu palabra. Hago estar atento mi oído a tus palabras. Inclino mi corazón a tus razones, porque tu abundancia de pan y de paz vienen a mi vida, porque ando en tu camino y en tus bendiciones. Te alabo, Señor, porque rompiste la maldición de mi vida y de mi generación. Gracias, Señor, porque tú has dicho que nunca me dejarás y que nunca me desampararás. Ayúdame, Señor, a no desviarme ni a izquierda ni a derecha, y que siempre aparte mi pie del mal. Por eso el temor de Dios está en mi corazón, en las meditaciones que tengo, en mis deseos, en mis pensamientos y en mis palabras, porque entiendo que tus ojos están puestos sobre mí, aun cuando duermo. Abre mis ojos, quiero verte. Háblame, que tu sierva escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, te damos gracias por tu grande mandamiento, Señor. Gracias porque al amarte vamos a amar a los demás como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Salmos, 103, y vamos a leer versículos 1 al 5. Salmos 103, versículo 1 al 5. ¿Amén? Amén. Salmos 103, versículos del 1 al 5. Dice versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta allí. Salmos 103, leímos del versículo 1 al 5. Y antes de iniciar, a hacerles una confesión, no confesión, es algo que ustedes no necesitan saber, pero que yo quiero contárselos. Porque normalmente, como Dios nos ha dado las prédicas o la palabra para complementarlos de las prédicas, normalmente los sábados tenemos un tema y los martes tenemos otro tema. Hay veces que por razones de tiempo o de ocupaciones, unas personas vienen el sábado y otras vienen con más regularidad el martes. Entonces esa es como más o menos la dinámica que manejamos. Sin embargo, y por eso la claridad, esta dinámica de alguna manera en las últimas 2 semanas Dios las ha modificado. Y como se pretende no, lo que queremos es dejarnos guiar por el Señor, entonces pues hoy no va a ser la excepción. Lo menciono porque esto va
necesariamente requerido de que hagamos una especie de mirada hacia el tema que vimos anteriormente, de manera que podamos continuar. En el pasado lo hemos hecho en otros momentos, pero cuando hemos estado hablando de un solo tema, sino que de manera curiosa, digo curiosa entre comillas, en la medida en que meditando con el Señor a propósito de qué tema, coincidía de una u otra forma con aquello que ya estábamos tratando. Entonces, yo pienso que el compartir la palabra, el mensaje, debe ir mucho más allá de prepararse para hacerlo. Debe tener la seguridad de que aquello para lo que nos estamos preparando es lo que Dios quiere que hagamos. Y seguramente ustedes no lo han notado, y si lo han notado ha sido muy corteses y no lo han manifestado, pero en muchos momentos, a pesar de tener un mensaje elaborado o que me he sentado buscando, cuando llego y abro la palabra, el mensaje con el que compartimos en ese momento especial no tiene nada que ver con aquel que estaba preparado. Y esto me parece a mí glorioso, porque necesariamente nos pone la perspectiva de que no somos nosotros quienes nos estamos preparando, sino que queremos hacer la voluntad de Dios y se ha dado la oportunidad de que sea así. No significa que cuando uno se prepara entonces no está en la voluntad de Dios, no, Dios hace con uno y con las cosas como Él quiere. Pero sí quería pues, comentarles el porqué de esta mirada, el porqué de esta necesidad, a propósito del tema, de que haya ese empalme, de manera que aquellos que de una manera no pudieron asistir a una estén al tanto de lo que va a suceder ahora. Porque simplemente había sido más fácil decir, no, pues no damos el tema hoy sábado y lo completamos el martes, y así los del martes con el martes. Pero resulta que Dios quiere que nosotros seamos expuestos a su palabra desde todos los ángulos posibles. Y esta es una oportunidad muy grande y manifiesta que tenemos para hacerlo. Entonces, la introducción que les hago simplemente plantea el porqué. Y como hablábamos la semana pasada, la prédica anterior, ¿ustedes recuerdan de qué se trató la prédica anterior, quienes estuvieron aquí el martes? Del perdón. Del perdón, ok. Y había algo en particular que conectaba o que nos redirigía hacia ese perdón. ¿Qué era? Había que tomar una acción, Dejar el pasado. dejar atrás el pasado. Y recuerdan la cita más o menos que estuvo, no le estoy pidiendo la tarea. Pero recuerdan Pablo 1:1 estaba eso. Que ciertamente estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento. Ok, yo les voy a decir porque lo tengo aquí. Estábamos citando Filipenses 3, cuando Pablo decía, hablando a los filipenses, olvidando todo lo que queda atrás, ¿cierto? Y extendiéndose hacia adelante. Hacia adelante. Entonces, hacíamos ese símil o ese paralelo frente a lo que significaba decididamente, porque esa era la intención del texto que leímos, que había una intencionalidad manifiesta. Ok, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Intencionalidad. La palabra siempre va a esperar de nosotros, de ustedes y de mí, de que haya una intención. Y la intención está asociada no a buenas intenciones o no. La intención está asociada a esas decisiones. Cuando hablo de intencionalidad, trascendemos al hecho de, es que yo tenía la buena intención de hacerlo, pero no logré hacerlo. No, aquí estamos hablando es una manera muy peculiar de parte de Dios de decirnos, participa, toma acción. Hay que ser proactivo. Exacto, para utilizar el término pedagógico. Okay, entonces, si nosotros... Intención de nosotros hacia, o de Dios hacia nosotros. Bueno, vale la pregunta, en cualquiera de los dos casos es lo mismo. Citábamos el ejemplo, ustedes recuerdan que lo planteamos, de el Señor Jesús. Eso fue hace 2 semanas, que hablamos del gozo que lo rodeaba o que nos rodea a todos, ¿cierto? Que lo cubría con una muralla
y que postulamos, creo que con bastante argumento bíblico, de que cuando él llega y dice que comenzó a entristecerse, había una intencionalidad de parte de él. A propósito, es como si se estuviese quitando la chaqueta, el uniforme que lo hacía reconocible como el Hijo de Dios. Entonces dijo, yo no me puedo entristecer si tengo esta investidura. Básicamente eso es lo que planteamos. Entonces se la quita e intencionalmente, la Escritura dice, y comenzó a entristecerse en gran manera. Entonces había una intencionalidad allí. Encontramos después que Pablo en Filipenses 3 estaba diciendo que una cosa hago, dejando atrás todo aquello que corresponde al pasado. Y ustedes recuerdan que leímos cómo él se ha presentado y que él había dicho quién era y que no había hecho y que se había hecho, que era fariseo, que él no era feo, pero sí era de los fariseos, todo ese tipo de cosas, para después terminar diciendo él, todo eso que yo era, no sirve para nada, lo dejo atrás y ciertamente camino hacia adelante. O sea, la intención de él para hablarnos de su pasado no era para que lo reconociéramos ni lo exaltáramos. La intención de él era para decirnos, hay que tomar una decisión y todos podemos y debemos tomar una decisión. Es más, todos estamos claros en que el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros y el que nos contrita, el que nos lleva al arrepentimiento. Pero en algún momento, en medio de ese trabajo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, en algún momento nosotros tenemos que tomar una decisión. En algún momento, ¿cierto? Alguien nos ha hablado, la Biblia nos ha hablado y en algún momento nosotros decimos, ya Señor, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces van a aparecer las distintas opciones que Dios va a enviar, pero nos compete saber de que está involucrada de parte de nosotros una decisión. Hablábamos también, si no en los dos mensajes anteriores, lo hemos hablado en el pasado, de que se requiere espontaneidad y sinceridad sin coacción o coerción. ¿Qué es coacción o qué es coerción? Que de alguna manera con la mano torcida alguien lo está llevando uno obligado a tomar una decisión o a hacer algo, ¿cierto? Cuando una persona la obligan a hacer algo, no está haciéndolo libremente. Es más, ustedes recuerdan, no sé si todavía toma lugar, en las ceremonias eclesiales o eclesiásticas, cuando se iba a casar una persona, normalmente ¿qué pasaba o qué decían? El sacerdote, algo en contra que lo diga en ese momento. ¿cierto? Y le preguntan al novio o a la novia si lo que está haciendo lo está haciendo de manera voluntaria, ¿ok? Para asegurarse de que no hay nada, eso no evita que pase. Le toca decir a uno que sí. Eso no evita que pase. A mí me tocó decir que sí, está coaccionado. Entonces alguno dirá, sí, se ha coaccionado porque es que lo amaba o la amaba mucho. Bueno, eso también forma parte de eso. Pero nosotros cuando tomamos una decisión, la decisión de buscar de Dios, de acercarnos a Dios, de encontrarnos con Dios, requiere, para que haya un permiso legal, ojo a esto, para que haya permiso legal, tiene que haber una decisión. Sin esa decisión se hace supremamente complicado que alguien pueda decir sinceramente, yo estoy haciendo esto de parte de Dios o no. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Porque cuando... Y también cuando se toma la decisión, digamos, de dejar el pecado o cierta cosa que lo puede decir, cierta atadura. Claro, porque se requiere de nosotros que decididamente digamos, vamos a hacer, digamos las de bilingües aquí, I do, ¿cierto? Yo acepto, yo. ¿Quiénes quieren lo que sea? Yo. El que no levantó la mano está diciendo, no quiero. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesús, nosotros tenemos que tener claridad de que no hemos sido coaccionados, no hemos sido obligados, no hemos sido impulsados por otros o no estamos agradando a otros. Puede que algunos de nosotros llegamos así y con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que nos habían empujado y que ahora nos tocaba tomar una decisión por nosotros mismos, nuestros propios medios.
Porque decisión significa que nosotros hemos construido en nuestro intelecto, en nuestra mente, un argumento para hacer o no hacer algo que nos están pidiendo que hagamos. Por eso hablamos de intencionalidad. Por eso el apóstol Pablo decía que decididamente había que hacer un paro, olvidárselo atrás y caminar hacia adelante. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Ya si no vino el martes, ya sabe que hablamos más o menos el martes. Pero esto nos hace necesariamente llegar a un planteamiento. El salmo que acabamos de leer dice algo, bueno, perdón. En la semana pasada yo les comenté que hablando del texto, nosotros teníamos que, ¿recuerdan ustedes? Borrar el cassette. ¿Y qué es el borrar el cassette? ¿Qué es? Olvidar. ¿Cierto? Que la escritura nos dice que teníamos que olvidarnos de aquello que éramos, de lo que éramos o de quién éramos. Resetear. Ahí tenía que ser reseteado. Entonces mire usted, la instrucción a nuestra parte almática era olvida lo que eres. Y hoy vamos a hablar de una circunstancia que podría ser en algún momento considerada como un poco de confrontación, no, confrontación es la palabra, como contradicción, pero van a ver que no es porque contradicción. Si en el pasado hablábamos de olvida, dile a tu alma que olvide, hoy vamos a hablar de recuerda. Entonces, por eso decía que puede sonar como un poco contradictorio, pero se van a dar cuenta que no necesariamente. Aunque los términos son muy parecidos. Porque acabamos de leer y dice el segundo versículo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hasta la semana pasada o hasta este martes hablábamos de olvida, dile a tu alma que olvide. Y hoy le vamos a decir al alma que no olvide. ¿Cómo así? Pero son dos cosas totalmente distintas. Yo le puedo decir a usted, olvide por favor el día que le quede mal. Sí, lo malo. Pero le voy a decir también, no se olvide de los días en que sí le he quedado bien. En ambos casos estoy haciendo una solicitud de que por favor olvide o no olvide, pero no hay contradicción. En este caso, la escritura dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea que lo único que podemos mirar atrás para recordar son los beneficios. Porque es que, bueno, aquí sucede, aquí no hay un monólogo, aquí hay un diálogo. Sabemos por qué estamos hablando de diálogo y no monólogo. El monólogo sería el alma mía hablando consigo mismo, ¿cierto? Yo con yo. Pero en este caso, al decir bendice alma mía, implícitamente encontramos de que hay dos actores manifiestos en el texto. Uno que es evidente, que es el que recibe la instrucción o el comando, y otro que es el que lo emite, ¿cierto? Sí está claro hasta allí. Luego así como, ¿de qué está hablando Andrés? Bueno, retomo. Cuando dice, por un ejemplo, yo digo, Carlitos, por favor, sírveme un poquito de café. ¿Cuántas personas están participando en esa conversación? Dos. ¿Cierto? ¿Quién es Carlitos? El que está recibiendo la instrucción. ¿Y quién soy yo? Pues el que la estoy emitiendo. En este caso, yo estoy hablando en primera persona. Aquí nos encontramos en ese salmo. No nos dice quién, pero es evidente de que ese es alguien. Y le dice, le está dando una instrucción a su alma. El Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, le está diciendo, bendice alma mía a Jehová. Es decir, que de entrada nos damos cuenta que la postura del alma normalmente no está dispuesta para bendecir a Dios. Y no nos debemos sorprender, esto es el día a día. Porque es que, ya lo sabemos, en nuestra alma están nuestras emociones
están nuestros sentimientos. Y el alma está acostumbrada a sentirse bien o a sentirse mal, pero a sentirse. No necesariamente a hacer la voluntad de Dios. Y pareciera, según el contexto del versículo que estamos leyendo, que requiere de instrucción de parte de alguien para que haga aquello que corresponde hacer. ¿Cierto? Ahora, siempre planteamos de que nosotros como cristianos, eso en qué nos aplica o cómo nos compete. Porque aquí hay una conversación, y tiene que ser dicho, hay una conversación entre dos posturas dentro de una misma persona. La que dice, bendice alma mía, y el alma que está recibiendo la instrucción de que bendiga. ¿Y por qué hay una, no sé, distintas posturas, tal vez? Porque hay una, dice la escritura, que el alma o la carne está dice? dispuesta. El alma está dispuesta, pero No, el espíritu está está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, el alma es débil. ¿Ok? Entonces, en un principio teníamos que decirle a ese alma, olvídate. Pero también parece que la escritura nos dice, tenemos que decirle, recuerda. Entonces ahí es donde como que, ay, pero eso se contradice, Andrés, porque alguien que olvida o que recuerde. Pero gran diferencia hay en qué le pedimos nosotros al alma que recuerde y qué le pedimos que olvide. Y si en este caso, el autor, inspirado por el Espíritu Santo de este salmo, está hablando con su alma, es porque el alma puede y tiene que responder y tiene elementos, ha tenido vivencias, ha participado, ha conocido cosas de tal manera de que efectivamente pueda bendecir a Dios. No le está pidiendo que invente algo, no le está pidiendo al mal tiempo buena cara, le está pidiendo abiertamente, bendice alma mía Jehová. Y la segunda parte es el apellido de este nombre del que estamos hablando, porque dice, esta es la explicación de este versículo y lo que está pasando entre alma y espíritu. Le dice, bendice alma mía Jehová. ¿Y qué le dice después? Y no olvides. No olvides ninguno de sus beneficios. Porque el alma tiende, cuando hablamos de alma, aclaremos y aterricemos, estamos hablando de nuestra mente, que tiene que ver con nuestras emociones. Y qué fácil el alma olvida cómo Dios ha bendecido, cómo Dios ha prosperado, cómo Dios ha dado. Porque en el momento del dolor del alma solamente piensa y reconoce el dolor en que se encuentra. En este caso, esa parte interna lo está diciendo Y está coaccionando. de alguna manera, pero miren que lo que está es obligando a recordar una verdad. Ah, sí. En ningún momento pretende que diga algo que no ha tomado lugar. Al contrario dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, yo les hago una pregunta aquí. ¿Quiénes de ustedes y de los que estamos aquí podríamos decir que hemos recibido múltiples bendiciones de parte de Dios? Amén. Todos sin excepción, ¿cierto? Todos sin lugar a duda. Porque no importa cuál haya sido la circunstancia, no importa si era económica, si era de salud, si era del trabajo, de lo que sea, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que, wow, Dios de esa también me sacó. Dios de esa también, o en esa también me ayudó. ¿Ok? Qué importante tenerlo en cuenta. Miren, estamos hablando de una parte de nuestro interior que difícilmente se quiere someter a sí misma porque está acostumbrada a hacer aquello que le agrada, aunque en ocasiones eso que le agrada le hace daño. Ejemplo, una persona que sienta conmiseración. ¿Saben qué es conmiseración todos? Pobrecito yo. Pobrecito yo. ¿Ok? compasión. Es una compasión o una autocompasión, pero cierto que necesariamente está ligada a algo no positivo, a algo no sano. Cuando uno habla de conmiseración, está hablando de que
el sentimiento que está recibiendo no lo nutre. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Y una alma, una persona, es decir, la mente, el sentimiento de esta persona, seguramente nosotros hemos estado allí, puede quedarse en algún momento pensando, "Ay, esto no me gusta o no me parece, pero se siente un frescorcito tan rico". Y uno diría, pero ¿cómo alguien puede sentirse bien con conmiseración? ¿Nos podrías de pronto explicar, Andresito, un poquitico qué es el alma? Una pregunta difícil, pero vamos a intentar. El alma es el componente espiritual. Vale la pregunta. La escritura dice que nosotros somos seres tripartitos, ¿cierto? Que hay tres esferas dentro de nosotros. Una espiritual, otra almática o carnal, almática que habla la escritura, y la carnal, que es nuestro cuerpo, la chaqueta esta física que tenemos. Si concebimos el alma entonces como aquella parte donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones, es aquella que básicamente dice qué hacer y qué no hacer y cómo sentirse en el día a día. ¿Ok? Y esta es la que está acostumbrada a hacer aquello que Le da la gana. con lo que se siente cómodo. Si a un niño le acostumbraron a comer papitas fritas al desayuno y eso es lo que le gusta y eso es lo que lo hace comer, pues ¿qué creen que va a seguir comiendo? Papitas fritas. ¿Ok? Él abiertamente no va a decir, no, yo quiero que me dé lechuga. No va a pasar. El alma, como es nuestro sentimiento, sucede algo muy parecido. Y no significa que entonces tengamos que ser desalmados, ni mucho menos. Lo que Dios nos lleva a pensar es de que debe existir alguien que le diga a nuestra alma cuál es el modo de comportamiento, qué sentir o cómo emocionarse o ante qué emocionarse, si es que vale la pena emocionarse. ¿Por qué esto es importante que lo tengamos en cuenta? Porque no siempre sabemos lo que queremos. Casi siempre decimos, no, yo sí sé lo que quiero. Pregúntele eso a un estudiante de 11 grado saliendo para la universidad, inscribiéndose en una carrera que juró que era la que quería y 3 semestres después dice, no. Estudió medicina 4 años y le dijo al papá, no papá, esta no era la carrera que quería. Ha pasado y seguirá pasando, porque muchas veces estamos dejándonos llevar por nuestras emociones y sentimientos e inclusive por lo que los demás sientan o piensan. Lo que pasa es que los sentimientos están ligados a las circunstancias. Por eso un día están arriba y otro día están abajo, hasta por las mismas razones. Entonces, si esos sentimientos y esas emociones son las que dictan nuestro caminar, pues no va a haber una tranquilidad y una seguridad que lo que se está viviendo y se está haciendo es de verdad lo que nos conviene. Por eso en esa alma están pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, sueños. ¿Y qué hace Dios con eso? Lo que Dios quiere es que sí tengamos pensamientos, que sí tengamos sentimientos, que sí tengamos planes, sueños, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos un espíritu del cual recibimos, por eso tenemos vida, porque la palabra dice que Él sopló aliento de vida y el cuerpo nuestro tuvo vida. Tenemos sangre, palpitamos, ¿cierto? Entonces, si ese espíritu que estás llenándose de Dios, ¿cómo se llena de Dios? Leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, orando y teniendo comunión con ese Dios, esa parte espiritual va a llegar a fortalecerse tanto que va a decir, sí, estoy triste y tengo toda la razón del mundo de estar triste, pero decido entregarle esta tristeza a Dios y Él me consuela con su misericordia, con su amor, y entonces ya tomo las cosas desde la paz, porque cuando si hay tristeza y hay dolor, la paz se pierde. Entonces, en ese momento, Dios lo que hace es que su poder, y a través de lo que me ha enseñado, a través de su palabra, entonces yo tomo la decisión, sí, está triste, pero no vale la pena, porque la tristeza llevada a un extremo puede llevar a una persona a hacerse daño, a quedarse esclavo o esclava de un yugo que no le corresponde. Entonces, si yo no rindo esa tristeza, si yo no rindo ese deseo a Dios, entonces siempre voy a estar movido por mis emociones y mis emociones dependen de mis circunstancias. Me dijo bonito, entonces estoy feliz, pero ya mañana no me dijo tan bonito, entonces me pongo triste. ¿Eso es una vida normal? Muy inestable. Entonces, por eso no que las emociones sean malas, sino
¿Qué hacemos con ellas? ¿A dónde las dirigimos? Entonces, en la medida en que nos rendimos a Dios, en que nosotros conocemos quién es Dios en nuestra vida, por su palabra, por su verdad, vamos rindiendo esas emociones, vamos, te rindo, Señor, esta emoción, esto está tomando demasiado poder y control sobre mi vida, te necesito. Miren, vamos a hacer este símil. Nuestra alma o las emociones es como si fueran el niño pequeño, el infante. Y el espíritu dentro de nosotros es como si fuera el papá. El niño siempre va a querer hacer lo que a él le parece. No concibe y no dimensiona los peligros o las circunstancias. Pero, Porque mi amor, también el niño siempre va a querer hacer lo que quiere, pero todo aquello que le causa placer. claro, Lo que le causa dolor, al mismo chilla y grita y patalea y la mamá tiene que auxilio. claro, a no ser que encuentre la manera de que a través de ese dolor llame la atención de otros. Y por eso encontramos tantas complicaciones desde lo psicológico y desde lo afectivo, que uno dice, pero ¿y por qué hace todo lo opuesto que debería hacer para que reciba amor? Y resulta que los niños, en la mayoría de los casos, no saben cómo plantear esa atención que quieren recibir y hacen todo lo opuesto, pero se aseguran de llamar la atención. Nuestra alma funciona de una manera muy parecida, como un niño, y que quiere que en todo momento se le dé el placer de vivir aquello que quiere hacer. Es como si nosotros, se lo he planteado en otro momento, llegáramos a un cruce de una autopista, estuviéramos en un semáforo con el niño cogido y el niño nos dijera, suéltame la mano que quiero pasar. Entonces uno dice como adulto responsable, no, eso es imposible que lo hagamos. Pero en cuanto a nuestros sentimientos, en muchos momentos sucede así. Le damos, lo soltamos y que haga y vaya y venga, y si, ay, gracias a Dios no lo mató un carro. No podemos jugar a la suerte, no debemos jugar a la suerte. Recapitulando y contextualizando de que estamos hablando, estamos leyendo el Salmo 103, que dice que bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí implícitamente ustedes ya saben que esa siempre ha sido la instrucción. Si la escritura dice no olvides ninguno de sus beneficios, ¿es por qué? Porque se nos olvida. Porque se nos olvida. Si la parte espiritual le dice a nuestra alma, no te olvides de lo bien que Dios te ha tratado, es porque fácilmente nosotros nos podemos olvidar de eso. Ejemplo, una persona que desde lo económico, todos los 15 de mes tenía que pagar el arriendo. Y entonces llegó el 15 de mes y no tenía que pagar el arriendo. Y está asustado, está azarado, azarada. ¿Y qué hago? ¿Cómo voy a pagar? Entonces uno debería preguntarle, ¿y el mes pasado pudiste pagar? Sí, sí, claro, Dios me ayudó. ¿Y el mes anterior pudiste pagar? Sí, sí, Dios estuvo allí. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en esa casa? No, llevo 5 años. O sea que durante los 5 años Dios ha sido fiel, te ha ayudado y te ha provisto y te ha dado. Sí, entonces ¿por qué en este momento Se te olvidó. se te olvidó? Que había un Dios. Porque estamos dispuestos a lo que las emociones nos planteen y nos digan. Y entonces eso es lo que nos mueve. Y estamos acostumbrados a eso. Y lo que la palabra está planteando es, debe haber alguien que llame al orden. Y dentro de nosotros. Nosotros no podríamos esperar soltar a 10 niños de 8 años aquí o 6 años aquí y esperar que cuando regresáramos todo estuviese perfecto. Totalmente ilógico, porque cada quien iba a hacer, y es más, juntos sería la locura. Pero sí necesitamos a alguien que establezca un orden, un patrón, que sea razonable, que sea equilibrado, que propenda por el bienestar verdadero de todos nosotros. Instintivamente no va a pasar, porque estamos acostumbrados a satisfacernos a nosotros mismos, cueste lo que cueste. Y esto no es una petición para que entonces no tengamos gustos o no tengamos anhelos o deseos, no, para nada. Gloria a Dios, Dios nos bendice. Es simplemente para que nosotros no nos debemos desbordar por ellos. Siempre les he compartido, un momento de tomar decisiones no es para nada cuando se encuentren tristes, pero tampoco cuando se encuentren muy alegres. Porque en cualquiera de los dos casos, no somos nosotros, si no estamos dependiendo de lo que Dios nos instruye, no somos nosotros los que estamos tomando las decisiones, sino que es una emoción. Y cuando pasa la emoción, viene el desenguayado y, ay, ¿por qué no me dijiste que me callara?
¿Cierto? Muchas veces alguien nos ha dicho después, ¿por qué dijiste eso? Ay, ¿por qué no me paraste? No, estabas proponiendo y ofreciendo esta vida y la otra. Así pasa. Entonces, la escritura en este salmo está diciendo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, que el alma fácilmente puede olvidarse. Y les planteaba ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir abiertamente, yo he visto la mano de Dios moviéndose en mi vida? Amén. Todos. Si no la hemos visto, y estoy seguro de que sí, nosotros podemos decir, en mi mamá, en mi papá, en un amigo, una amiga, en cualquier circunstancia, nosotros podemos decir, gracias a Dios, esto o aquello sucedió. Es decir, es un recordatorio de que sí hemos visto la mano de Dios participando en nuestro favor. Y eso pareciera, dice la Escritura, tiene que sernos recordado. Porque hay una parte de nosotros que está más en el sentimiento, en lo que significa la circunstancia. Y ustedes recuerdan que siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios, que es la verdad, tiene el poder de modificar las circunstancias. Y una circunstancia puede sacar de quicio a una persona, enloquecerlo inclusive. Y cuando la circunstancia pasa, es muy probable que la persona se dé cuenta de que no había tal necesidad. Por eso necesitamos a alguien que nuestro polo a tierra, si quieren llamarlo así. Yo diría más bien que nuestro polo o nuestra conexión con el cielo, con Dios. Pero la tierra nos hace mucho más humanos. Dios nos obliga a considerarnos mucho más espirituales. Los invito a que sigamos leyendo. Salmo 103, versículo 3. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El 2, el 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pausa y obligada. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué? Como el alma es sentimiento y es emoción, fácilmente puede llegar a momentos en los que diga, uy, yo estoy tan mal con Dios, yo me embarré tanto, hice tal o cual embarrada, que con qué cara me voy a presentar de nuevo a Dios. Eso es lo que el alma dice porque es lo que le emociona. Y nuestro espíritu está diciendo, no es una invitación a que hagamos y deshagamos y que después empatamos. Nuestro espíritu está diciendo, acércate, busca. Olvídate de aquello que hiciste o no hiciste. Preocúpate, o más bien, ocúpate de aquello que debes hacer ahora. Por eso les decía inicialmente de que nosotros estamos llamados con intencionalidad a tomar decisiones. No que las decisiones nos tomen a nosotros. Alguien planteaba, lo decíamos la semana pasada, bueno, ¿y por qué simplemente Dios no hizo que todo el mundo fuera bueno y ya, y que el diablo desapareciera y que mataran a Satanás y que no hubiera nada malo? ¿Cierto? Algunas veces ustedes se han hecho la pregunta o han escuchado a alguien más diciendo, ¿por qué Dios permite el mal? ¿O por qué Dios permite esto o aquello? ¿Por qué no nos hizo a todos maquinitas que respondieran ante un sensor y simplemente reaccionaran? Porque se requiere de que haya una decisión en nuestro caso. Y la decisión tiene que ser autónoma y espontánea. No puede ser, como les decía, coaccionada. No puede ser que alguien nos torció y que por eso yo terminé aceptando, diciendo algo aquello de parte de Dios. Nos vemos involucrados en nuestra intencionalidad al tomar una decisión. Y aquí el alma está diciendo, a mí se me olvidan las cosas. Y el espíritu dentro de nosotros está diciendo, yo te la recuerdo. Y cuando te la recuerde, ¿qué vas a hacer? Alma mía. Perdonar. La invitación es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es decir, que aunque nosotros hayamos hecho cosas que requieran perdón, esas cosas no están tomando lugar en nuestra vida para que nos apartemos de Dios. Todo lo contrario. Es una invitación de parte de Dios para que recordemos de que no importa qué hayamos hecho, podemos regresar a Él, a considerar su perdón y a volver a establecer esa comunión y esa bendición que tiene con nosotros. Versículo 4, la segunda parte de 3. El que sana todas tus dolencias. Imagínense a la almita toda maltrecha, tuvo un día pesado, los amigos o amigas en el trabajo no fue como esperaba, y llega a la casa dolida, maltrecha, esperando comprensión, y se encuentra, en el caso por ejemplo de la casa, en que está patas arriba porque el esposo y los hijos no hicieron nada para ayudar. Y entonces está esperando de que haya comprensión, ¿cierto? Y se duele.
Y dice, pero no hay empatía, no hay comprensión, no hay lo que sea, no. Tiene toda la razón, está aclarando, ¿no? Porque, ahora, es muy raro que sucediera al contrario, de que llegara el esposo y fuera la esposa la que estuviese en esa circunstancia y el papá dijera, no, ¿cuándo me van a llevar a dar la ropa? ¿O cuándo me van a cocinar? Eso normalmente no pasa, pero Nosotras somos más sensibles, que es una bendición, pero que condiciona las reacciones y las decisiones en muchos casos. El hombre tiende a ser mucho más razón, la mujer tiende a ser mucho más emoción. Esto no nos hace ni más ni menos ni al uno ni al otro. Simplemente nos hace humanos. Somos complementos. Eso es lo que Dios pretende que tome lugar en nosotros. Entonces dice que sana todas las dolencias. Entonces, ¿qué pasaría en ese escenario que acabo de escribir? Una mamá llegando y encontrándose con ese cuadro. ¡Qué desconsuelo! Otra vez esto. Pero Dios dice que nuestro espíritu debe recordar a nuestra alma que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra fortaleza. Porque nuestra fortaleza para con esposo o esposa no debe depender si trapeó o no trapeó. Mi amor para mi esposa o mi esposo, dependiendo del caso, no debe depender si me lavó los platos o no me lavó los platos. Es una labor que hizo o no hizo o dejó de hacer. Mi amor para ese ser debe ser incondicional, porque así es el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Usted se imagina? Pero para todos hay un poquito, pero digas. ¿Usted se imagina a Dios en la figura de papá o mamá así iracundo? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué contestaste? ¿Por qué eres grosero? Yo no sé si ustedes perciben a un Dios así. Ese no es el Dios que dice la Biblia que es, ni es el Dios que nosotros predicamos en el que vivimos. Pero sí nos encontramos con un ser que responsablemente dirige nuestras vidas para que tomemos decisiones sabias. La vida y la Biblia está enmarcada alrededor de eso. Si ustedes se olvidan de todo lo que hemos dicho hasta el momento en esta noche, recuérdense esto. Dios nos prepara a todos para que podamos tomar decisiones sabias. Eso es aplicar sabiduría de parte de Dios. Si nosotros logramos educarnos para esto, seguramente nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Porque vamos a poder decirle a nuestra alma, eso es lo que quieres, pero eso no es lo que te conviene. O ustedes se han encontrado alguna vez en una vitrina, en un centro comercial, terminando comprando algo que querían mucho y que después dijeron no era el momento para comprarlo. O tal vez no tenían el dinero para comprarlo, o tal vez hicieron la que muchas personas hacen, el tarjetazo. Y después Dios, respáldame para pagar la cuenta. Nuestras decisiones marcan nuestro futuro. Y qué mejor que tengamos al mejor consejero del mundo para que nos dirija hacia tomar las mejores. Dice que es el que rescata del hoyo tu vida. No importa qué tan profundo creamos que estamos cayendo. Todo lo que requiere que tome lugar en nuestro interior es, Señor, ayúdame. Dios, ayúdame. La ayuda nuestra no depende y no debe venir, o no debería ser esperada de si un tercero nos la puede dar o no. Mi confianza, mi tranquilidad no puede depender de si mi tío o mi tía rica o mi esposo tienen cómo yo suplir mi necesidad. Nosotros tenemos que encontrar de parte de Dios la ayuda y acceder a Dios para que Él sea nuestro suplidor y nuestro sanador y nuestro benefactor. En la medida en que dependamos menos de otros y aún de nosotros mismos, vamos a poder depender más de Dios. Esta es la conversación que está tomando lugar en este momento entre el espíritu y el alma. Alma mía, bendice a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Y mire, el que te corona de favores y misericordia. Por lo mismo, porque tendemos a olvidar. Y Dios nos está recordando siempre, Dios por allí. No es como el comercial ese que ya no lo pasan
Ustedes recuerdan los dos ancianitos que la viejita le pregunta al Señor, ¿te acuerdas cuando me torcí el brazo? Y dice, sí, yo estaba allí. ¿Te acuerdas cuando me caí bajando las escaleras? Sí, yo estaba allí. Y ella termina diciendo, ¿tú me traes mala suerte? O sea, no, nada que ver. Nada que ver. Mala compañía. Nosotros tenemos la seguridad de parte de Dios y con Dios que Él tiene buen cuidado de nosotros y que no tenemos que dejarlo todo a la suerte. Si tengo o no tengo buena suerte. Sí, suele no decir, es que ante suerte tuve. Es más, hay una expresión que es muy manifiesta en nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a cualquiera. Usted se despide de alguien que va a hacer algo y normalmente lo que piensa decir es suerte. O sea, queda todo al destino. No es mucho más seguro decir que Dios te bendiga en esto, que Dios te acompañe, que Dios te provea, porque nos aseguramos de que no queda a la suerte. La suerte es como una hoja seca en el viento, va y viene. Y de todas maneras, qué curioso, la Escritura dice, no vamos a entrar en el tema de suertes, pero la Escritura dice que aunque la gente tire las cosas a la suerte, el que decide la suerte es Dios. Entonces sí o sí nos encontramos con Él cara a cara. Entonces, ¿para qué utilizar el intermediario si podemos ir directamente a quien corresponde? Todo esto que estamos leyendo y hablando tiene que ver y está enmarcado con ser agradecidos. Si pudiéramos hacer alguna conexión o fusión con la palabra con que hablamos el martes pasado o aún el sábado pasado, tendría que ser necesariamente dar gracias. Porque recuerdan que en el pasado dijimos, el apóstol Pablo sugiriendo, o más bien dando un énfasis en la instrucción, dile a tu alma que olvide quién eras, para que no confíes en ti. Y dice, continúa hacia adelante. Y ahora nos encontramos con que el Salmo dice, recuerda, alma mía, todos los beneficios del Señor. Y en el olvido está agradecimiento por aquello que Dios ha hecho nuevo. Y en el recuerdo está agradecimiento a Dios porque nos recordamos de lo que Él sí ha hecho por nosotros. Sed agradecidos. Los invito a que vayamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3. 3:15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. 1445. Sí, era mismo. ¿Ya lo tienen todos? ¿Casi? Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, siendo cronológico en la secuencia en como lo describe el texto, hagamos un ejercicio sencillo, que es encontrar el ABC o el paso a paso que nos dice la Escritura en este verso, que siempre los invito a que busquemos aquello que está explícito, pero también aquello que por inferencia está implícito. Y este es un buen ejemplo. Lo retomo. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué pasa primero en este versículo? ¿Cuál es la instrucción? De que la paz de Dios gobierna nuestros corazones. De que haya algo o alguien entre nosotros que establezca paz, ¿cierto? Y como consecuencia de esa paz, ¿qué va a suceder? Va a gobernar nuestros corazones y vamos a ser agradecidos. Lo cual implica necesariamente de que difícilmente una persona puede ser sinceramente agradecida si previamente no tiene paz de Dios y paz con Dios. No sé si me hago entender. Si una persona puede ser agradecida, no estoy hablando de que diga gracias,
sino una persona que se sienta agradecida por aquello que ha recibido, es una persona que está en paz con Dios y que la paz de Dios está gobernando su vida. Ahí es donde se sabe que tiene uno paz, cuando Porque dice que tenemos que estar en paz con Dios, ¿cierto? Y que esta va a producir en nosotros que seamos agradecidos. Vamos a ir a un versículo más que seguramente lo va a explicar un poco más detallado y nos acercaremos. Por favor, ahí mismo cerca de los censos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Unas 5 paginitas más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. De nuevo, traten de marcar esa cronología en cómo el texto está siendo expuesto. Capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Dice el 16, estar siempre gozosos. 17, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hagamos el ejercicio de nuevo. ¿Qué es lo que debe tomar lugar primero? La paz. la paz. Dice paz, y como consecuencia de la paz va a venir a nosotros Gozo. eso. Luego dice que si tenemos gozo, vamos a poder orar sin cesar. Expliquemos un poquito qué es orar sin cesar. Orar sin cesar no es entrar en un mantra infinito, ¿cierto? Que cada vez que usted camine por la calle esté recitando una oración. No estamos hablando de eso, porque eso lo hacen ya muchas personas religiosas. Pero recuerden ustedes que orar es meditar con la palabra, hablando con Dios. Eso es todo lo que una persona puede estar orando las 24 horas del día, si así lo quiere, aún durmiendo, toma lugar. Y no necesariamente repitiendo una oración X o Y. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, tenemos la paz, esta nos trae gozo, y solamente cuando hay gozo nosotros podemos entrar a orar sin cesar. Porque cuando están las dificultades o los compromisos o las preocupaciones, difícilmente el alma va a dejarte tranquilo para decir, hey, ¿no te vas a preocupar por esto? Siempre les cuento, en mi anterior jefe, que siempre decía, Andrés, ven a la oficina. Y yo llegaba, voy a hacer algo para que te preocupes. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la intención obviamente era para que estuviera atento y tomara otro tipo de acción. Pero ¿por qué preocuparme? La preocupación que trae. ¿Por qué con anticipación, si ni siquiera sé qué se trata, me tengo que preocupar? Nosotros como creyentes tenemos que tener claro que no nos debemos preocupar ni afanarnos, Nada. porque podemos confiar en un Dios que nos responde y que nos respalda. Entonces noten ustedes el orden cómo se dan las cosas. Estar siempre gozoso, dice. ¿Ok? Entonces, como estoy gozoso, puedo orar sin cesar. Y entonces puedo dar gracias en todo. Porque la escritura es muy explícita. Dice, dar gracias en todo. Entonces alguien diría, no, yo cuando me gane la lotería sí, cuando me case con el hombre o la mujer azul o la mujer verde, con esa sí, ahora sí le doy gracias a Dios. Ahora que tengo mi trabajo, uy, ahora sí doy gracias a Dios. Ahora sí. Pero la escritura nos reta a que en todo demos gracias a Dios. Y esto es algo que nuestra alma no va a querer hacer. Porque si hemos, abro comillas, considerado que nos han tratado injustamente, lo justo desde nuestra perspectiva es que haya justicia. Y a veces queremos que haya sangre para que haya justicia. Cuando digo sangre no me refiero literalmente, pero que sea, ¿cierto? Sí, que aprenda. Hierro con hierro y que así como me trataron a mí, que lo traten. Eso es lo que nuestra alma divide. Y nuestro espíritu diciendo, eres capaz de darle gracias a Dios por esto que no entiendes, por esto que no sabes, por aquello que no disiernes por qué se está dando. ¿Eres capaz de darle gracias a Dios? Porque seguramente nos vamos a dar cuenta que después
entenderíamos por qué Dios permitió que viviéramos esta circunstancia. El tema de salud, por ejemplo. ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué? Ay, ¿por qué se me despintó la uña? Echó un esmalte muy barato, tal vez. O estaba trabajando en algo que se la raspó. Pero Dios nos pide que en todos nosotros podamos ser agradecidos. Porque el agradecimiento en nosotros es un reconocimiento de que en todos los aspectos de nuestra vida Dios ha estado presente. Sí, tienen control. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado después de una circunstancia X o Y que uno diría, si yo no hubiese vivido esta circunstancia, no hubiera o no hubiese aprendido aquello? Uy, qué bendición que me machuqué el dedo. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Ese día conocí a la mujer de mi vida. Por ejemplo, ¿ok? Oh, ese día se manifestó. El médico que me atendió fue el que me propuso matrimonio. Ay, pero y era un cristiano, el más hermoso de todos los hombres. Qué bendición. Porque si no hubiera machucado. Si me permite, quiero dar un pequeño testimonio. Por favor. Ay, Estuve la semana pasada, a comienzos de la semana, en Sura, y haciendo fila para esperar una autorización ya definitiva. Entonces me llegó la autorización, pero me llegó para un sitio que no estaba yo como muy tranquilo, como muy seguro. Me fui allá a que me cambiaran de prestador. Después de estar como 4 horas, me atendió una niña y me dice, ¿qué solicita? Le digo, esto y esto y esto. Me dijo, muestra, a ver. Fue, hizo la vuelta con la gerente regional de Sura y volvió como a los 10 minutos y me dijo, no se puede. Yo quería que fuera para o Valle de Lili o Ibanaco, pero entonces me la mandaron para el otro lado, entonces me dijo, no se puede. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, mire, sea en Ibanaco, sea en Valle de Lili, sea en Clínica Occidente, sea en Farallones, sea donde sea, no se preocupe, que Dios es el que te va a operar. Y yo no la conocía a ella. Yo no la conocía a ella. Pues yo me quedé mirándola y le dije, señorita, muchas gracias, ya con esto tengo todo. Y santo remedio, hasta ahí, ya me van a dar la cita para ese procedimiento. siempre queremos lo Imagínese esa mejor. respuesta. Siempre queremos lo mejor Dios hizo el favor. desde nuestra perspectiva, pero tenemos que confiar que Dios tiene lo mejor para nosotros. El mejor momento, el mejor empleo, y el mejor empleo no necesariamente es el que pague los 30 millones mensuales. El mejor empleo es aquel en donde Dios tiene la bendición para ti. Porque, insisto, nuestro caminar en la vida cristiana es una sucesión de eventos en los que se va cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si algo deberíamos buscar nosotros es asegurarnos de que estamos en esa voluntad. No que me cogieron fuera de banda y, ay, no, es que por un momento me di una pausa y quiero estar por fuera de ello. Deberíamos buscar, esa es la pretensión. Deberíamos buscar estar haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Él nos va a llevar de una manera u otra. Por favor, vayan, y vamos acabando ya, allá Filipenses 4, donde estábamos antes. Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen ya todos? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice el 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Paren allí. Cuando dice por nada estéis afanosos, ¿tiene algún tipo de decepción? Dice por nada, y es fácil no estar afanado por cosas. ¿Sí? Es muy fácil afanarse, porque nuestra alma está a la expectativa de sentimientos. Entonces fácilmente nos afanamos. Y Dios nos dice, no estés afanado por nada. Y uno diría, pero ¿cómo no voy a estar afanado? Mira que no lo atiende, mira que no le han dado la cita,
Mira que no me han llamado. Mira que no me llaman. ¿Cómo no vas a estar afanado? Y la escritura previamente nos ha estado hablando de tener gozo y ser gobernados por la paz. Ese es un indicio de que estamos permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas. Cuando cada vez nos damos cuenta de que el afán huye de nosotros. No somos un buen elemento, un buen contenedor para que el afán habite en nosotros. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De nuevo, miren la concordancia en ese ABC. El primero dice, por nada estéis afanosos. En otras palabras me está diciendo, si hay afán, difícilmente va a haber paz. Y la paz no va a poder gobernar. Por obvias razones, están en contrapeso. Pero si yo quiero que la paz de Dios gobierne mi corazón, yo tengo que tener una conversación seria con el afán. Y seria es para dejarle saber de que no tiene por qué tener cabida en nosotros. Con el afán, entonces sí, como el afán pertenece, es parte del alma. Así como iniciamos leyendo, bendice alma mía Jehová, entonces es como, vamos a tener una conversación seria. Usted afán. Usted afán. Literal. Dios, sí. Y nosotros sabemos cuando nos afanamos. Y sabemos cuando hay inquietud, cuando hay incertidumbre. Porque si algo tiene el ser humano es que no todo quiere tener control. En todo. En todo. Y casi que en todo está bien. En todo se quiere tener el control. Y resulta que lo que Dios está pidiendo es precisamente que le entreguemos el control a Él. Claro. Eso es como cuando sale de televisión que parece que el control fue una extensión de la mano, ¿cierto? Que no lo quiten. Pues darle el control a Dios de nuestras vidas. Es literalmente de lo que estamos hablando. ¿Y saben qué sucede como consecuencia de no estar afanados y de que oremos hasta que tengamos paz? Que entonces podemos pedir. Ay, qué rico. Pueden pedir todo lo que quiera y os será hecho, ¿verdad? Pero entonces miren ustedes la secuencia cronológica. No gozo, no paz, no hay afán, es decir, ya mis sentimientos no están involucrados para decirme qué hago, qué no hago. Dios está en control, entonces yo puedo pedir. Y al pedir me estoy dando cuenta de que estoy pidiendo conforme a su voluntad. Claro, Porque su paz está gobernando mi vida. Ya no hay ansiedad, ya no depende, pero es que lo necesito, es que sin eso no puedo pagar, es que sin él no puedo vivir, sin ella no puedo vivir. Dependemos es de Dios y es lo que quiere que tome lugar en nosotros, que dependamos de Él. Entonces, cerremos así. Hago una pregunta, entonces las tarjetas de amor de los enamorados que dicen, te quiero con el alma. Es que así estamos acostumbrados a querer, claro, porque somos seres humanos. Nuestra alma, nuestras almas son las que se empatan, por eso dicen que almas gemelas. Pero imagínense ese dicho tan controversial, almas gemelas. Dos almas gemelas se chocan, se dan duro, porque todas dos quieren lo mismo, cada una quiere lo suyo propio. Entonces, si nosotros le entregamos el señorío y el control a Dios, podemos tener seguridad de que pedimos conforme a su voluntad. Y entonces entendemos por qué la Escritura dice que todo lo que pidamos nos será hecho. O cuántas veces usted ha pedido y no le pasa nada. Si fuera así, entonces casi que sería un santo y seña, una abracadabra, una cosa así rara. Oramos y entonces, ¿dónde está la petición contestada? ¿Y por qué no toma lugar? Hay veces. Yo me preguntaba eso mientras pensaba acerca del mensaje. Y recibí esta respuesta de parte de Dios y la comparto con ustedes. Ustedes están en todo el derecho de aceptarla o no. Y es que hay unos estadios que Dios quiere que tome lugar en nuestras vidas. No estemos afanosos, número uno. Oro hasta que tenga paz. Eso es un consejo. Si hay algo que me inquieta, si hay algo que me tiene así como, yo oro hasta que tenga paz. Solamente cuando sé que mi corazón y mi alma están tranquilos y en paz, entonces yo doy el siguiente paso. Ahí sí pido. Porque no voy a pedir de acuerdo a mi necesidad.
voy a pedir de acuerdo a lo que me conviene. Y siempre, siempre, siempre va a ser mejor obtener el resultado de lo que me conviene de lo que yo quiero. Muchas veces van a coincidir, pero es mucho mejor tener seguro que voy a hacer lo que me conviene que aquello que deseo en ese momento. El deseo, cuando es así inmediato, satisface una necesidad, un gusto, un deseo, y una vez se acabó, chao. Y viene el vacío. Mientras que lo que nos conviene nos mantiene con ganas, nos mantiene queriendo más, porque la paz de Dios está gobernando nuestra vida. ¿Amén? Les invito a que le demos gracias a Dios entonces. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos muestras que el buscarte a ti en espíritu y en verdad está acompañado de una decisión. Y seguramente nuestra alma se ha visto involucrada y estará involucrada en muchas otras. Pero tú quieres que no sea ella la que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Ya basta de que nosotros queramos hacer aquello que nos parece y muchas veces no tenemos idea de ni siquiera por qué lo queremos hacer. Guíanos, Señor, para que nuestras decisiones, gobernadas por tu paz, puedan ser aceptadas, escuchadas y respondidas por Cristo. Perdónanos la altivez de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestra mente al creer que no necesitamos de tu consejo. Perdónanos y ministra nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones, Señor, para que se sujeten a tu verdad, algo que solamente podemos hacer a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.